Hola, hola, Dios te bendiga. Buenos días al Espíritu Santo. Ya estamos aquí. Buenos días para todos. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y bueno, pues el tema de hoy es ¿me amas o me quieres? Bueno, pues este tema lo baso en San Juan capítulo 21. Vamos a leer ahí San Juan capítulo 21, versículo 15. San Juan capítulo 21, versículo 15 y dice así. Tiene un subtítulo y dice Jesús restituye a Pedro. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Con este tema quiero hoy explicarte sobre que el amar y el querer, según Dios, es muy distinto, y el amar y el querer, según el mundo, pues realmente es igual. Porque el amor que nos enseña el mundo no es el mismo amor que Dios nos quiere enseñar. Todo este mes hemos estado hablando en la iglesia sobre el tema del amor. Y es un tema que nosotros debemos entenderlo conforme a Dios y no conforme al mundo. El amor conforme al mundo, yo lo estuve investigando y dice ahí en el diccionario que el amor es un sentimiento, que es un sentimiento muy fuerte, el cual te liga hacia una persona, que es un sentimiento condicional. Si tú me amas, yo te amo. Llega a ser un sentimiento como una codependencia, ¿verdad?, a una persona, porque expliquemos esto, cuando uno dice yo tengo dependencia a alguien, no es. Dependencia es a algo, a un objeto, a una cosa, a un vicio, y cuando es codependencia es hacia una persona. Tienes codependencia a alguien, entonces a veces el amor humano nos hace tener una codependencia a la persona, pero porque a veces nos volvemos narcisistas. Nos amamos nosotros y queremos que las personas codependan de nosotros, ¿verdad? Entonces no es que amemos a esa persona, sino queremos que la persona nos ame a nosotros, pero nosotros no le amamos a esa persona, sino que nos amamos a nosotros mismos y nos volvemos egoístas. En 1 Corintios capítulo 13 habla que el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se goza de la mentira, se goza de la verdad. El amor es sin fingimiento. El amor todo lo espera, todo lo sufre y todo lo soporta. El amor que Dios nos ofrece es un amor ágape. Toda la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita o traducida del griego. Todo el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vemos que está traducido del hebreo y del arameo. Entonces, ¿por qué te estoy explicando esto? Porque cuando vemos la traducción del griego en este contexto, en todo San Juan 21, a partir del versículo 15, cuando tú lees este versículo que dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿tú me agapeas? ¿Verdad? ¿Tú me amas? Está hablando en este verbo de amar, lo ponen como ágape. Y ágape significa el amor puro y el amor incondicional. Esto significa en el griego, ágape, el amor incondicional, el amor de Dios y el amor puro. Y cuando le contesta Pedro, Simón Pedro, le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. La palabra para el verbo querer
es fileo, fileo del griego, traducido del griego. ¿Y cuál es el amor fileo o el amor filial? El amor de amigos, el amor humano, ¿sí? No es el mismo amor ágape, amor fileo. Entonces aquí vemos cómo es que Jesús le dice: Simón Pedro, tú me agapeas, decía un pastor, tú me agapeas, tú me amas con el amor que yo te amo. Y Simón Pedro le contesta: Señor, sí, tú sabes que yo te fileo, que yo te quiero. ¿En qué situación estaba Pedro o Simón Pedro cuando Jesús le pregunta esto? Cuando Jesús le dice, recuerden que Jesucristo, antes de morir y resucitar, porque se les vuelve a aparecer a sus discípulos, los vuelve a encontrar, ¿verdad? Aquí, si nosotros leemos el contexto de San Juan 21 y nos vamos un poquito para atrás, en el capítulo 20, habla del sepulcro vacío. Jesús acababa de morir, van y lo sepultan, y él resucita al tercer día y encuentran el sepulcro vacío. San Juan 20. Aquí dice que San Juan 20 está hablando del sepulcro vacío, te da la descripción de cómo Jesús se le aparece, ¿verdad? Se le aparece y dice que primero a las mujeres. Aquí dice: Jesús se aparece a María Magdalena en el versículo 10. Dice: los discípulos regresaron a su casa, pero María quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y le dijo: ¿por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, y aunque no sabía que era él, Jesús dijo, palabras de Jesús: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Vemos que Jesús resucitó, ¿verdad? En el capítulo 20 de San Juan. Dice: Jesús se aparece a sus discípulos. Después de aparecerse a las mujeres, se le aparece a sus discípulos. Y voy a leerte el 19 y dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y al ver al Señor los discípulos se alegraron y dijo Jesús: la paz sea con ustedes. Repitió Jesús: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Esto lo estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Después dice otro título que dice que Jesús se le aparece a Tomás. Después dice que Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús, así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor, ¿verdad? Por eso es que va y se le aparece a Tomás. Si nosotros seguimos leyendo, ahí ya llegamos hasta el versículo 21 y dice que es Jesús y la pesca milagrosa. Vamos a leerlo para poder entender el contexto. Dice así: después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. ¿Nos vamos contigo?, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Aquí va a hablar Jesús. Les dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? Qué bonito, ¿verdad?, que se les apareció. Dice: y preguntó Jesús. No respondieron ellos.
Y entonces Jesús dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar de la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Dice: tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Dijo Jesús: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la playa la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño, y eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. ¿Eran cuántos? 153. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. ¿Se da cuenta? Antes de irse Jesús, esto es hermoso, antes de irse, cena con ellos. Y cuando regresa, desayuna con ellos. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Dice: esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. En el 15 dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Simón le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Aquí es donde empecé yo este capítulo o esta enseñanza. ¿Me amas o me quieres? Les expliqué que en el griego, la traducción del griego, la palabra amor significa ágape, o al menos en este capítulo, en el 21 de Juan, y la palabra fileo significa te quiero. Entonces, la primera pregunta que le hace Jesús a Pedro, a Simón Pedro, le dice: Pedro, ¿tú me ágape? Y Pedro le contesta: yo te fileo, yo te quiero. Segunda vez le dice: Simón Pedro, ¿me amas? ¿Me ágape? Dice que le volvió a preguntar: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que yo te fileo, que yo te quiero. Y Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, ahora escúcheme bien, le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me fileas? ¿Me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿sí? ¿Me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo. ¿Sabe algo? En esta tercera pregunta, Jesús no le dice: tú me ágape. Jesús quería que él fuera sincero, que fuera realmente confrontado, porque cuando Jesús les había advertido en la última cena y les había dicho: Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y que le dijo Simón Pedro: Señor, yo nunca haría eso. Señor, no, yo jamás haría esto. Mira, yo creo que sería el único de los discípulos que no te traicionaría, que no te haría eso. Señor, ¿cómo crees? Antes me muero, ¿verdad? Entonces, Pedro estaba muy seguro de que cuando esto sucediera, o lo que Jesús le estaba diciendo, o lo que Jesús le estaba advirtiendo, eso no iba a pasar. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja este devocional? Que a veces nosotros hablamos a la ligera y creemos amar a Dios, pero en realidad no lo amamos.
Decimos amar a Dios, pero lo decimos de dientes para afuera, de labios para afuera. Decimos querer a Dios o decimos amar a Dios como Él nos ama, pero en realidad no es como el amor que Él nos ofreció. Él nos ama incondicionalmente y nosotros ponemos condiciones para amarle. Señor, si tú me concedes esto que yo te pido, yo voy a la iglesia. Señor, mira, te prometo que si me sanas, ahora sí me congrego. Mira, Jesús, si tú me sacas de este problema legal, ahora sí te sirvo en un ministerio. ¿Qué está haciendo usted? Lo está condicionando. Está condicionando su amor hacia Dios. Está diciéndole, mira, Jesús, yo te ofrezco mi amor. Te lo voy a dar, pero si tú me das algo a cambio. Si tú no me das algo a cambio, yo no te amo. Eso estaba Jesús enseñándole a Pedro. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? ¿Cuántas preguntas le hizo? 3. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. Y después cantó el gallo, que vemos, bueno, bíblicamente o según las traducciones, el gallo realmente ni siquiera era un animalito, era una persona que tocaba la trompeta en el cambio de guardia. A eso le llamaban el gallo, el gallicium o galicium, era el toque de trompeta. Era un anuncio, eran las 3 de la mañana. Vemos, hermanos, cómo es que todo el mundo profesa amar a Dios, pero solamente de labios lo honran, mas su corazón está muy lejos de Él. Decimos que amamos a Dios, pero condicionamos nuestro amor. Decimos amar a Dios, pero si Dios no nos responde, si Dios no nos concede lo que pedimos, entonces nos apartamos y buscamos a Baales. Le pedimos algo a Dios, Dios se tarda y yo voy y busco un becerro de oro a quien adorar. Busco a Dios y le digo que lo amo, pero después ya estoy postrada ante un Baal, ante un demonio, sirviendo al enemigo. Entonces, ¿amas o quieres? ¿Me amas o me quieres?, te dice el Señor. ¿Me ágape o me fileas? ¿De qué forma estás amando a Dios? ¿De qué forma hoy en día tú le estás ofreciendo amor a Dios? ¿El amor que el mundo te dio? ¿El amor que el mundo te hizo creer que es? ¿O el amor incondicional que Jesús nos ofreció y que Dios nos dio a través de Jesucristo? El amor es Dios, porque Dios es amor. Y si tú no tienes amor, no tienes a Dios, porque Dios es amor. Nosotros como hijos de Dios debemos de manifestar el amor de Dios y debemos de vivir realmente como Él quiere. Si tú obedeces a Dios, entonces ahí estás amando a Dios. Si tú te esfuerzas por cumplir sus preceptos, mandamientos y estatutos, entonces estás amando a Dios. Si tú amas con un amor incondicional como Él lo hizo, entonces estás amando a Dios. Eso es lo que nos va a dejar ahora meditando. ¿Amamos o queremos a Dios? ¿Lo amamos con amor ágape o con amor filial? Espero que haya sido de bendición este devocional. Esto fue Buenos Días Espíritu Santo y bueno, nos vemos en la próxima. Bendiciones.